En Japón, echa la ley, echa la trampa. Un país de mucha educación, de mucho respeto, pero con muchísimos fetiches. Vale, atentos porque hoy nos vamos a sumergir en Tokio, en las profundidades de esta, la ciudad más grande del mundo, el área metropolitana más grande del mundo con casi 40 millones de personas. Vamos a descubrir las virtudes y los defectos de esta ciudad en representación también al propio país de Japón, pero sobre todo estamos con Kai, una mezcla realmente especial, igual muchos ya le conocéis porque es un venezolano criado en España que ahora vive en Japón. ¿Y qué contenido haces aquí? Yo ahora me dedico a hacer entrevistas de calle para acercarnos a su gente, a su cultura, ¿no? A todas esas personas que siempre hayan tenido dudas de cómo es el japonés y cómo es Japón, pues eso intento transmitirlo a través de las palabras de los propios locales. Pero además con aspectos que son muy icónicos de estos clichés de Japón, ¿no? De tatuajes, de la virginidad, de la sexualidad de las personas, tanto con jóvenes como con ancianos. Como digo, sumergirnos en la cultura de Tokio. Los contrastes que hablaba, vamos a estar por el día, vamos a ver a los japoneses, el respeto, la educación con la que se vive en el día a día, en cada calle de la ciudad, pero ya cuando entre la noche, los puntos más críticos a nivel de violencia, prostitución, drogas, que parece loco, pero también hay drogas en Japón, de una forma diferente al resto de países, pero ya lo hay, ya lo vais a ver. Así que comenzamos, estamos en Akihabara. ¿Qué es este lugar? Este es el barrio de los otakus por excelencia. Aquí es donde se movía muchísimo dinero tras la Segunda Guerra Mundial. Es la cuna de la venta de los electrodomésticos. Y bueno, hoy en día hay mucho friki, hay mucho otaku, hay mucho anime. Vais a ver un poco de perversiones, fetiches japoneses. Así que venga, comenzamos. Lo que tengo aquí detrás mío se le conoce como pachinko, son las máquinas tragaperras japonesas. En Japón las apuestas y el juego es ilegal. Pero ¿cómo están funcionando estos sitios? Aquí en Tokio, bueno, en Japón, echa la ley, echa la trampa. Tú aquí no juegas para ganar dinero, tú aquí juegas para ganar un premio en forma de un ramen instantáneo, un amuleto, un chip, un sello, etcétera, que luego vas y lo cambias en un local que está registrado como una casa de divisas, donde tú cambias ese chip, amuleto o premio por el equivalente que has ganado en el pachinko. Para que quede claro, tú aquí no estás jugando para que te den dinero, para ganar dinero. Tú tienes que ir a ese local para cambiar el amuleto del sello por dinero en metálico, por dinero en efectivo. Y esto es uno de los mayores problemas que está teniendo Japón. No es ni la droga ni el alcoholismo, no, es el juego. Ya lo decía, Japón es un país de luces y sombras, de contrastes que parece que se contradicen en muchos aspectos sociales. Un país de mucha educación, de mucho respeto, pero con muchísimos fetiches, un poco extraños, incluso rozando lo ilegal. Lo que tenemos detrás, chicos, es una tienda de 7-8 plantas repleta de juguetes sexuales y, como ha dicho Lethal, de fetiches muy raros y que pueden impactaros bastante, así que algunas de las imágenes al igual las tenemos que censurar, pero básicamente roza un poco lo que es la pedofilia. Hay una teoría que dice que en Japón la tasa de violaciones y la tasa de criminalidad, como bien es sabido, es baja, es muy baja. ¿Por qué? Porque hay mucha pornografía que está permitida, es legal, de sexualizar lo infantil. Muchos de estos vídeos son animes, que no son personas, no son actrices o actores, no son personas de verdad, que simulan ser una niña de 10, 12, 6, 7 años. Este tipo de vídeos, este tipo de fetiches o juguetes sexuales hace que los pedófilos en potencia pues les dé un poco de oxígeno para que no cometan estos delitos en la realidad. Por aclarar también, ningún problema con ciertos fetiches sexuales, el propio sexo es algo natural, sano. El tema es lo que aquí podemos encontrar. Entonces, aquí si no entramos con la cámara, vamos con el móvil, pero vamos allá. Lo podemos ver continuamente. Este es el tipo de... Esto no sé ni lo que es. Son DVDs, ¿no? Estos son DVDs, sí. DVDs y claro, todo relacionado con el manga, pero bueno, siempre con estas caras más infantiles. Claro, fijaos en esto, por ejemplo. Esto es directamente una niña
y fijaos lo que estamos viendo aquí. Este es el tipo de cosas que podemos encontrar, esto es a lo que me refería, y es que algunas hasta la sacan con biberón. O fijaos este, por ejemplo, ¿y qué es? De nuevo encontramos por aquí estos cuerpos que ya son como para tocar, unos pechos, un cuerpo, siempre como si fueran niñas, pero es que fijaos en esto, es niña hasta el punto que no tiene ni siquiera pechos. Estas son máquinas expendedoras de bragas usadas, de chicas, de jóvenes. Esta la han quitado, pero yo sé lo que había aquí antes, eran bragas usadas con la regla. De hecho, este precio, 1000 yenes, es de bragas que se han puesto solo un momento. Aquí tenemos bragas más caras, que es que ya se las han puesto durante varios días. Ahí sí que sentí lo turbio que pueden ser los fetiches de los japoneses. Os voy a contar algo bien interesante y es porque ahora mismo me da igual que se me caiga el teléfono, y esto es gracias a Rhinosil, quien está patrocinando este vídeo. Como veis, no le ha pasado absolutamente nada. Fundas ligeras, resistentes, también personalizadas como esta, representando Ojo de Nómada. Ellos saben el tipo de vida que llevo y por eso han decidido enviarme estas fundas para que las teste, las pruebe, que el teléfono esté protegido, y la verdad nunca había estado tan tranquilo. Ellos están tan seguros de la resistencia de estas fundas que tienen una garantía de por vida. Si se te rompe la funda, la carcasa, te envían otra. Ya la puedes tirar a más de 3,5 metros, que esto te aguanta. Y además tienen también protectores de pantalla, protectores de las cámaras. Por si fuera poco, son reciclables. Y ya lo habéis estado viendo, yo me decanté por la funda de Ojo de Nómada, pero hay muchísimas más, como diseños oficiales de One Piece, Dragon Ball, de Star Wars, de la NBA. En la descripción tenéis un link donde podéis encontrarlas, y además con un código de descuento con la palabra nómada. Así que ahora sí que sí, muchas gracias y continuamos con esta gran aventura. Japón, el país con más máquinas expendedoras del mundo entero. Aquí podemos encontrar 5 millones de máquinas expendedoras. Literalmente, y esto es la realidad, caminas, cada 10 metros que camines te vas a encontrar una máquina expendedora que te vende bebidas calientes, frías, sopas en lata. Ahora voy a comprar un cafecito que me encanta a mí. A ver, ¿tú qué me recomiendas? ¿Algo japo? No, un café. ¿Un café? Bueno, japo. ¿Tú también quieres un café, Jordi? Esto es un poco casi el Lethal de los inicios, ¿eh? Comida callejera, probando cositas, comida japonesa. Es como... ¡Guau! Es súper duro. Nada, rápidamente, ya me han hablado de esta bebida, que había que probarla, yo lo pruebo todo. Esto es el Calpis, esto es una bebida que no vais a encontrar en ningún otro lado fuera de Japón. Es una bebida inspirada en un alcohol de Mongolia, que es leche fermentada de caballo, se hacía a partir de eso. Y es un sabor muy peculiar que le encontrarías algún símil, tú, a algo. Ya me gustaría probar la de verdad, porque esta está rica, pero no tiene ese alcohol al final, es sin el fermento. Exacto. Entonces el otro tiene que tener ese amargo, ese fermentado. Esta está buena. También tenéis café calentito, que esto quema en las manos aunque no lo parezca. Está rico. Pero se agradece en la máquina poder pedir algo calentito de repente. Kanpai. Estamos. Aspectos más particulares, más a recalcar de Japón y de los japoneses es el respeto, la educación, el orden, la limpieza. Aquí ir en el metro, en el tren, en el autobús, en el transporte público es ir en silencio, murmullos tal vez, pero en silencio, para no molestar al resto. No se come en público también, por si a alguien le molesta que coman cerca, no se come en público. Súper limpio, no veréis una sola pieza de plástico, papel, cartón en la calle, súper limpio. Y después, súper seguro.
lo que es un barrio peligroso en Japón es una delincuencia mínima, un poco sucio en las calles. Eso es el gueto japonés. Esto es completamente seguro, con cámara, sin cámara, por el día, por la noche. Es una barbaridad. Y es a recalcar el aspecto del orden. Cuando me refiero al orden es que todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar, el protocolo. A la hora de entrar al tren, primero que salgan, luego tú entras. Las escaleras, qué lado es para subir, qué lado es para bajar, la misma calle, qué lado es para ir para adelante, qué lado es para retroceder, y nadie se salta estas normas. Es súper ordenado y todo el mundo lo cumple en todo momento, y esto además agiliza todo mucho, facilita todo mucho, fluye el tráfico porque todo el mundo sabe por qué lado es por el que tiene que ir. Uno, como yo, como extranjero, hay veces que hasta se siente fuera de lugar porque son normas que para ellos están muy dentro de la cabeza, pero que no están ni señalizadas. La gente va por la derecha porque sabe que se va por la derecha. Y de repente dices, hostia, estoy yendo por donde no debo. Pero es una barbaridad, o sea, no he conocido algo así en todo el mundo. Y esa tranquilidad de que aquí nadie busca conflicto, la gente huye del conflicto y por eso están tranquilos. Y para tranquilo, Asakusa, donde se encuentran también algunos de los templos más especiales de Japón. Entrando en los aspectos más místicos, más religiosos de Japón, llegamos a este templo, Sensoji, el más antiguo de Tokio y uno de los más transitados y visitados de este planeta. Fijaos que Japón tiene varias cosas que son bien interesantes, muy positivas. Por ejemplo, es el país con más universidades del mundo. La segunda, y a mí me gusta todavía más, a la universidad no fui, a lo que sí que voy mucho es a restaurantes, la gastronomía de Japón. Para mí, siempre lo digo, de las mejores del mundo. Tokio, si no me confundo, es la ciudad con más restaurantes Michelin en todo el planeta. Otra cosa realmente positiva es que tienen muy buena cerveza. Esto lo agradezco igualmente. Encontramos en Shibuya, conocido como el cruce o el paso de cebra más estresante del mundo. Hasta 2.000 o casi 3.000 personas cruzan cada vez que estos semáforos se ponen en verde. Va entrando la noche, estamos en el centro de Tokio, muchísima gente. Lo que tengo atrás de mí es, bueno, en la práctica es un prostíbulo, pero os voy a contar, la prostitución aquí está completamente prohibida. ¿Qué es lo que tú contratas? El servicio de limpieza, ¿no? En sí vienen o sea, tú pagas para que te limpien. Obviamente todo el mundo sabe, es decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo que estás pagando es por sexo. Lo curioso de esto es que justo aquí delante, 2 metros detrás de la cámara, hay una estación de policía. Esto que veis detrás mío, con las manos así, un 18 en medio, significa que no está permitida la entrada a menores de 18, porque es muy simple. Aquí solo ofrecen servicios sexuales o también pueden ser zonas en las que las prostitutas se ponen a descansar. Muchos prostíbulos en Japón no permiten la entrada a extranjeros, y el porqué es muy sencillo y muy directo, es porque la media del miembro del extranjero es más grande que la del japonés. Entonces los propietarios de estos locales no quieren que se acueste la chica con un extranjero porque la vagina se le va a quedar dilatada y no va a poder seguir trabajando. Y este es uno de los pocos que admite extranjeros aquí en pleno Shibuya. O por ejemplo, fijaos en esto que tengo por aquí. Esto no es, en principio, no es para servicios sexuales, sino chicas de compañía. Te van a tratar como si fueras su novio. ¿Qué es lo curioso, oscuro de esto? Que de nuevo son colegialas, son niñas, no son imágenes de chicas adultas, son niñas. Y aquí tienen los servicios por horas.
Nos encontramos en Dogenzaka, la zona de la fiesta en Shibuya, en Tokio, pleno centro de Japón. Aquí vais a poder ver muchísimas discotecas, muchísimos prostíbulos. Están viendo mi canal ahora. Millions. すごいっすね、492万人ですか？1ヶ月いくら稼いでるんですか？ I understand. 最高やん。湘南藤沢、慶応ユニバーシティ。ああ。なんか言って。ソーシャルランゲージ。目線カメラ。Take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home. Hemos visitado la capital de Japón, Tokio, y ahora mismo nos encontramos en la capital de Tokio, Shinjuku, donde se encuentra el barrio rojo más importante de toda Japón, Kabukicho. Shinjuku es la estación de tren más grande, concurrida, transitada, caótica de Tokio, de Japón y probablemente del mundo. Hasta 36 plataformas, más de 200 salidas. ¿Y cuánta gente puede pasar por aquí al día? 3 millones de personas al día. Eso son 3 veces la población de la isla donde yo me he criado, que es Mallorca. Yo vengo de Bilbao, unos 300.000 habitantes. 10 veces la población de Bilbao es las personas que pasan por Shinjuku al día. Es una auténtica locura y debido a esto también es el sitio perfecto para hablar de algunos temas y problemáticas que se dan. El primero, aquí se creó, yo creo, un oficio nuevo, el oficio de los empujadores. Exacto. ¿Qué narices es un empujador? Los famosos Oshiya se dedican literalmente a empujar a las personas dentro de los vagones, a las personas que sobresalen porque ya el vagón está lleno. La problemática también fuerte, que esto no solo es Shinjuku, sino en Japón en general, el tema de los suicidios. Hay muchos suicidios en Japón, muchos tirándose a las vías del metro, a las vías del tren, y por eso aquí se dio algo bastante curioso y es Shinjuku activó unas luces de un determinado color, como unos neones, para disminuir los suicidios y en teoría se ha disminuido un 80%. Y hemos venido hasta la caótica Shinjuku no solo para hablar de esto, sino porque esta zona, este distrito, este barrio, es conocido como uno de los más también sucios dentro de lo que es Japón, peligroso. Está el barrio rojo, barrios donde está el índice de crimen también dentro de lo que es Japón más altos, y aquí por eso es que vamos a hablar de todas estas temáticas, así que vamos allá. Only see. Maybe. You have to pay. Nos lo acaban de confirmar, es un bar de striptease, pero si pagas un poquito de dinerillo consigues esto, que bueno, ya sabréis lo que significa esto. Ahora sí, esto en Japón es sexo, lo decía él, esto es en España, esto en Japón, bastante curioso, yo esto no lo sabía. Es una zona de la cual muchos japoneses no están orgullosos. De hecho, por ejemplo, mi madre, mis tíos, mi abuela, no les gusta nada Shinjuku y tampoco les hace gracia que yo esté aquí. No por lo peligroso que pueda ser, sino por lo sucio, lo desordenado. Vale, esto que tengo aquí detrás se le llama Manzoku Station, o en Japón conocido como Manzoku Annai-yo. Es como un punto de información turístico, pero no es turístico, sino que aquí de lo que te informan son de los prostíbulos que hay. Prácticamente es un sitio donde te dicen dónde está la prostituta que tú buscas. Los clubs de host. Esto es un negocio muy popular aquí en Japón y muy demandado, en el que prácticamente son chicos que se dedican a vender conversación a chicas necesitadas
en búsqueda de que las traten como a una novia. Lo más curioso de estos clubs es que el 80-90% de las clientas son prostitutas. ¿Por qué? Porque no buscan sexo, sino que buscan ese trato romántico de la pareja ideal que no tienen. Y detrás mío tenéis unas pancartas, unos anuncios en los que se pueden ver a las empresas anunciando a los chicos, a los hosts que tienen, y muchos de ellos te ponen lo que llevan facturado de año o de medio año. De hecho, viendo esto me sorprende un tema, y es que en diferentes ocasiones he criticado situaciones de estas con el tema de la mujer, como en Ucrania, ¿no? Donde prácticamente eran, bueno, casi vendidas con un catálogo. Esto me parece muy similar. Igual sorprende menos porque son hombres en vez de mujeres. No deja de ser. No sé si llegan a tener sexo alguna vez, si no, no lo sé. Eso ya depende del host. Pero lo que sí que dejan claro es no venden sexo. Y para añadir una cosita más, hace un par de semanas, para que veáis lo bien que hacen estos chicos los trabajos, una chica mató, asesinó a un chico, a un host de estos aquí en estas calles de Shinjuku, porque le estaba poniendo los cuernos con otra chica. El chico estaba simplemente trabajando, conversando con otra chica, pero la chica se enamoró de tal manera que lo acabó asesinando en la calle. Curioso este barcito que tenemos por aquí, Rincón Flamenco. Aquí en Japón, algunos ya lo sabréis, hay una cultura del flamenco brutal. Bailadores, cantadores, está lleno de escuelas de flamenco, más en Tokio que en España. Lo que me acaban de comentar es que aquí venía Paco de Lucía, venía Camarón de la Isla, aquí a este mismo, Rincón Flamenco Nana. These scenes provide a rare view into Japan's underworld, a world of tightly organized crime families known collectively here as the Yakuza. Un tema interesante que quiero mencionar, del que quiero hablar y que sorprende también nada más llegas a este barrio. Todos hemos oído hablar de la mafia de Japón, ¿no? Que es la Yakuza. La realidad es que cómo ellos se muestran, la forma de actuar históricamente siempre han sido bastante peculiares, diferentes a las otras mafias. Aquí la que podemos ver bastante notoria, y te habrás percatado tú también, es la mafia nigeriana. Y la verdad es que hoy me ha sorprendido porque he visto literalmente cómo en una de las calles principales de aquí, de Kabukicho, están vendiendo la droga delante de todo el mundo. Tú ves la bolsita, es la primera vez que lo veo, yo esto no lo había visto antes. Se ve cómo esta mafia, la mafia nigeriana y la mafia china se están comiendo a la Yakuza, que la Yakuza lleva en decadencia desde los años 2000. Hablamos de que Japón es un país estricto, con normativas fuertes contra las drogas, penas severas, te pillan con un porro, con un canuto y te puedes pasar 3 meses en el calabozo. Entonces, o les da igual o hasta qué punto están implicados en el sistema, no voy a decir del gobierno de Japón, no, pero de estas alcaldías, de estos distritos, porque lo estamos viendo, o sea, la impunidad o la libertad para todo esto aquí parece máxima respecto a la prostitución, respecto a las drogas. Y ahora vamos a ver, porque vamos a dirigirnos hacia unos lugares donde podemos encontrar, se encuentran algunos días, prostitución incluso de menores y niños también consumiendo estas drogas, así que vamos a ir hacia allí. Nos encontramos en estos momentos en el famoso hospital, detrás del hospital de Shinjuku. Allí hay un par de prostitutas y 2 extranjeros, están yendo ahora creo, estaban hablando con ellas. Aquí al otro lado también un hombre ya japonés sacando un fajo de billetes a otra. Hablar con ellas es prácticamente imposible, lógicamente, y con cámaras menos, entre los 17, 18, 19. No sé qué edad tienen, no tengo certeza de que sean menores. Lo particular también, justo allí al otro lado del hospital hay una estación de policía. De nuevo, todo esto también pasa en la cara de la policía. Acabamos de llegar a uno de los epicentros de esta problemática social que se vive en estas zonas. Es un lugar donde encontramos a los famosos Toyoko Kids. Básicamente la etimología de la palabra son los niños de al lado del cine de Toho, ¿no? Exacto, literalmente. Básicamente, y en resumidas cuentas, son niños, muchos de ellos son menores de edad, que viven en la calle, huidos de sus casas,
A muchos les veremos incluso con las maletas, duermen en la calle con su maleta. Muchos de ellos por problemas sociales, problemas familiares, violencia, malos tratos. Aquí se drogan también. ¿Con qué se drogan estos chicos? Bueno, aparte de drogarse con marihuana o beber alcohol, hay un medicamento que se ha hecho muy popular entre ellos que se llama Magicon. Y justo tengo aquí en mi mano el Magicon, que me lo ha recetado el médico por la tos. Tengo un catarro de cojones y esto es lo que me medican. Es una medicina bastante fuerte, no sé cuáles son las propiedades, probablemente tenga algo parecido a la codeína y tiene un efecto similar. Pero ¿qué es lo que hacen estos chicos? Claro, yo me meto 2 pastillas. Estos chicos se meten un blister entero o incluso 2 y muchos de ellos acaban teniendo sobredosis, por lo que veremos aquí médicos y muchas patrullas. Históricamente este lugar ya tenía fama, es el barrio rojo de prostitución. Se podía ver también a niños, eran los hijos de las prostitutas, pasaban el día por aquí en la calle. Llega el COVID, esto se vacía por 2 aspectos, el confinamiento y también los juegos que iban a ser en Tokio, los Juegos Olímpicos. El gobierno hace unas políticas, una estrategia para limpiar la ciudad. Estos Juegos de Tokio finalmente fueron aplazados, pero el confinamiento ha hecho daño en las cabezas de muchas personas. Y padres ya con alcoholismo, problemas con el juego, familias que ya fueran complicadas antes, imaginaos después de meses bebiendo, encerrados en sus casas con los hijos. Aquí se han desestructurado muchas familias, han comenzado o se han aumentado y acrecentado estas violencias y malos tratos en los hogares, con las mujeres, con los niños. Es por esto que muchos niños, antes ya había, ahora muchos más. He estado aquí entrevistando a los Toyoko, mezclándome con ellos, intentando entenderlos y la verdad es que no es fácil hablar con ellos. Son muchos niños con problemas tanto mentales como familiares, con los que es muy difícil hablar y son una comunidad muy cerrada, pero de una manera u otra vamos a intentar hoy a ver si podemos hablar con alguno de ellos y que nos cuenten un poco su historia del por qué han llegado aquí.インタビューありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけど、はい、東横キッズっていうことをちょっと説明してもらってもいいですか。なんだろう、なんかここから言ったらなんだけど大人の人まで集まってる場所っすね。で、東横って未成年が多いですか。まあぶっちゃけ言いますよ。パーセントだと。まあでもなんか最近大人多いから多分半々ぐらいな気もしますね。なぜ大人がここに来るっていう理由を聞いてもいいですか。青年はパクられるからすぐいなくなってる。捕まっちゃうからいなくなってる。ちなみに自分は何歳で20歳です。さっき病院とか回ったんですけど、最近はなんかその警察も目をつけ出したから、全盛期よりは廃っちゃったみたいな感じですね。で、東横キッズってどこに泊まってますか。いる人もいるし、ネットカフェ行ったり、未成年はホテル行ったりみたいな。ラブホテルは年齢確認いるんで。で、自分のちょっと話をしてもらっても大丈夫ですか。なぜ東横に来たって。1ヶ月ぐらいいるんですけど、別になんか地元がちょっとすごい田舎で、あんま生きがいがないんですよね。行かないっていうか、面白くなくて、でもここでホームレスしてたらなんだかんだ人ともつながれるし、自分が好きなものが多いから、ここの方がまあホームレスしてここにいる方が自分はいいかなと思っちゃって、で1ヶ月ぐらいまあなんだかんだここに住み着いちゃってます。いや、東横キッズでもなんか薬とかやってる人って多いんですけど、それどういう薬ですか。市販の風邪薬とか、あと病院で出される睡眠薬が多分定番な気がしますね。La situación ha cambiado bastante desde que yo vine a entrevistar aquí a estos chicos. Por lo que me contaba este chico, ahora están haciendo más redadas, ahora hay más controles policiales en los que identifican a menores y se los llevan de vuelta a casa obligados, sin ningún tipo de decisión. Hemos intentado entrevistar a más chicos, a más personas que pertenecen a este grupo, pero me ha dicho que es imposible porque a la mitad se lo han llevado y la otra mitad ha salido corriendo y no están aquí ya. Lo que me ha contado es algo muy curioso. Lo que está haciendo la policía es venir en forma de lo que estamos haciendo nosotros, se mimetizan como si fueran creadores de contenido que van a hacerle entrevistas a estos chicos y lo primero que hacen es preguntarles la edad. En cuanto le responden
que tienen 14, 13, 15 años, la policía directamente coge y se los lleva. Cada historia, cada Toyoko Kid, de cada uno de estos menores es diferente, por supuesto, la realidad, el pasado, la situación es diferente. Muchos de ellos, como digo, niños abusados en sus hogares, huidos a la calle, y cuando la policía les pilla, el plan social es devolverles a los hogares donde han abusado de ellos. Aquí, por ejemplo, esto que han puesto, el vallado, el escenario, me contaba acá, y están intentando hacer eventos aquí en la plaza, vallarla con seguridad privada para que no puedan reunirse aquí. Si tú les jodes el punto de reunión, estás solucionando su vida, su problema, solo estás haciendo que se muevan a otra plaza o, como ahora, se escondan ahí en el rincón. Pero me parece que para solventar un problema como este, ayudar a personas en esta situación, hay que atajar el problema de una forma mucho más directa y de raíz, entendiendo la problemática social, lo que hay detrás, las familias, las drogas, el juego, como hemos visto a la mañana. Muchos de los padres de estos menores probablemente están en el juego. Empezar desde ahí, desde la raíz, porque poniendo escenarios y vallas no se hace una mierda, básicamente. 自分の体は大事にしてほしいし、まあでもそうしないといけないって人もいると思うからダメとは言えないですし、無理にやめろとも言えないですけど。 Vaya ciudad, vaya contrastes, luces y sombras y virtudes y defectos. Yo creo que no lo podía haber descrito mejor al comienzo del reportaje, y me gustaría saber también qué pensáis vosotros sobre todo esto que hemos descubierto, que hemos vivido, las diferentes situaciones y realidades que puede encontrar uno en esta ciudad de Tokio. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, y Tokio es una ciudad de contrastes, como habéis podido ver, que ha quedado plasmado en el vídeo. Yo lo que os puedo decir desde Tokio es que si queréis vivir algo diferente, algo con muchos blancos y negros, claros y oscuros, que vengáis a Tokio, que viváis la experiencia. Como has podido tú ver, es muy seguro, la gente es muy simpática, es muy abierta a hablar, a charlar con el extranjero. Y nada, espero que te haya gustado Tokio, Lethal, y cuando quieras, tío, mi casa es tu casa. Por todo. Ha terminado este reportaje. Lo que digo, gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado también. Esta noche, ahora en unas horas, Jordi y yo tomamos un autobús nocturno hacia la ciudad de Osaka, donde vamos a entrar en una problemática, una situación social que también tiene que ver mucho con los honores, respeto, vergüenza, que el orgullo de este pueblo japonés, y cómo muchas veces termina en gente desaparecida. Los desaparecidos de Japón, decenas de miles de personas que desaparecen al año aquí en este país. Los motivos, las consecuencias, lo veremos en el próximo reportaje. Nos vemos.